Capítulo 17. El poder de elegir qué se hereda. Nathaniel salió de la terapia con el cuerpo en guerra consigo mismo. El hombro ardía como un recuerdo mal cerrado, una punzada constante que le recordaba que aún no estaba entero. El dolor era feroz pero limpio. La alternativa, la niebla química de los calmantes, le resultaba intolerable. Prefería sentir cada latido de ese daño antes que perder la claridad. El honor, pensó sin nombrarlo, también era una forma de lucidez. Se disponía a desnudarse bajo la luz del baño cuando sonó el teléfono. Reconoció el número y respondió con sequedad, como si el mal humor fuera una armadura legítima. ¿Qué quieres? Agnes no tardó en provocarlo, y él respondió con ironía automática, un duelo verbal que ocultaba cansancio. Pero el tono cambió cuando ella pronunció el nombre de Elspeth. Algo en su pecho se tensó sin pedir permiso. Nathaniel escuchó, en silencio ahora mientras Agnes relataba los hechos, la explosión, el intento de atropello, la certeza creciente de que aquello no era azar. ¿Alguien quiere matarla?, dijo ella. Las palabras cayeron con un peso antiguo. Nathaniel cerró los ojos. Pensó que debía colgar, que aquello no le incumbía. Elspeth se había marchado sin mirar atrás, lo suyo había sido una noche sin promesas, así lo habían decidido ambos. Una elección adulta superficial, limpia. Eso debería haberle bastado. Sin embargo, la irritación seguía allí, punzante como el dolor del hombro. No era orgullo herido, era otra cosa, más incómoda. Recordó el hospital. El instante en que abrió los ojos y la vio junto a su cama, vigilando el sueño como si fuera un deber no reclamado. Le había gustado que estuviera allí. Ese recuerdo no pedía permiso ni explicaciones. Simplemente existía. ¿Qué quieres que haga?, preguntó al fin, ya sabiendo la respuesta. Agnes no habló de policías ni de llamadas oficiales. Le pidió presencia. Que fuera. Que mirara con sus propios ojos. Nathaniel pensó en la extraña simetría de las cosas. Ella había estado allí cuando él cayó, ahora era él quien debía moverse. No por deseo ni por culpa, sino por algo más antiguo, una lealtad que no necesitaba nombre. Cuando Agnes amenazó con ir ella misma, Nathaniel cedió. De acuerdo. Iré. Colgó y se quedó inmóvil unos segundos, respirando hondo. El dolor seguía ahí, firme. También la decisión. Mañana, dijo. No porque creyera que aquello cambiaría nada entre ellos, eso se dijo ya estaba decidido, sino porque algunas presencias no se eligen, se honran. Capítulo 18. La tierra que nos guarda. Rory McCrae había confundido la compañía con la lealtad. En los casinos, los amigos nacían rápido, como el humo, y se disipaban con la misma facilidad. Mientras la suerte los sostuvo, aquellos hombres rieron a su lado y celebraron cada exceso. Cuando la fortuna se volvió esquiva, mutaron en sombras que empujaban, susurraban, cobraban. Así llegó Evan Blackwell, un nombre que sonaba a trato limpio y escondía un cálculo frío. La deuda creció como una hiedra venenosa, intereses voraces, noches interminables, y sin embargo nadie intervenía. Todos sabían que Rory era una herencia en espera. Cuando muriera Callum McCrae, el dinero llegaría. Antes nadie se atrevería a romper la pieza. Blackwell sí vigilaba. Invirtió en Rory como quien cuida una joya ajena. Y cuando apareció Fiona, luz obstinada, fe ingenua, promesa de redención, la ciudad se encargó de borrarla. A Rory le dijeron que había sido un accidente. Él vio el rostro magullado en el hospital y regresó al casino. Al marcharse ella, se permitió el alivio culpable de olvidar. Olvidar era su especialidad. En mayo la cifra ya era una sentencia. 750.000. El 1 de julio no era una fecha, era un umbral. Blackwell dejó de sonreír. Lo invitó a cenar, le concedió el vino caro, y habló con la calma de quien enumera leyes antiguas. El cuerpo como garantía. El tiempo como cuchillo.
Rory escuchó y sintió cómo los años se le caían encima, 34 en el documento, 60 en la piel. Las manos le temblaban, la nicotina le manchaba los dedos como una firma. «No puedo pagar ahora», dijo. «Cuando muera mi tío». Blackwell no levantó la voz. Le recordó que la muerte no obedece calendarios. Que el crédito se había agotado. Que pasado el plazo la pérdida sería irrevocable. Rory comprendió entonces con una claridad cruel que aquello no era una amenaza sino un ritual anunciado. El honor en ese mundo se medía por cumplir lo prometido. El pánico lo quebró. Huyó al pasillo, vomitó y oyó la risa detrás como un eco sin alma. Asintió cuando le exigieron la promesa final. Lloró al pronunciarla. 2 horas después, en un taxi hacia el aeropuerto, mantenía la mente despierta por pura supervivencia. El Ara Heights lo esperaba. Callum también. Rory viajaría para mirar de frente el reloj del viejo y calcular, sin nombrarlo, cuánto valía una vida cuando el legado ya estaba decidido. Capítulo 19. Autocompasión. Cuando la autocompasión se agotó, Elspeth entendió que era hora de gobernar el caos. El viaje a Northbridge le había dado perspectiva, la distracción había sido un espejismo, y la convalecencia un umbral. Al volver a casa decidió que no habría más sombras entre ellas. Reunió a sus hermanas y colocó las facturas sobre la mesa, como quien deposita una verdad antigua. Elena miró los números con asombro lúcido. Cecily, con negación doliente, defendió la memoria de su madre como si al hacerlo sostuviera el techo. Elspeth apretó los dientes, amar no era santificar. Elena, mediadora por vocación, cerró la herida con una frase justa: aceptar lo que fue para poder avanzar. Cecily cedió. Recordó que nunca faltó el pan ni la educación. El acuerdo fue un silencio compartido. El plan emergió con la crudeza de lo inevitable. Cecily asumió el sacrificio con una entereza que no sabía que tenía. La universidad podía esperar, la casa no. Elena, becada, seguiría su camino. Elspeth y Cecily trabajarían. Elspeth propuso lo impensable, dejar la casa. Su voz interior se sostuvo firme, el hogar ya había cumplido su ciclo. Elena añadió la verdad desnuda, el banco no esperaría. Cecily, temblando, lanzó una idea torpe y valiente: alquilar habitaciones, y fue recibida con risa y cuidado. Elspeth la defendió: proponer también es resistir. Elspeth ordenó el mapa con precisión: cubrir el primer semestre, negociar con los grandes almacenes, alquilar un coche, estirar el tiempo antes del vencimiento. Nadie le quitaría la empresa. Si hacía falta, habría inquilinos. Incluso bromeó: un destello para aligerar el peso, y la mesa respiró. Entonces sonó el timbre, como si el destino hubiera oído la palabra. Cecily corrió a abrir, riendo. Elspeth intercambió una mirada con Elena. ¿Julian? No. Europa quedaba lejos. Desde el pasillo llegó la revelación: el primer inquilino había llegado. Nathaniel Knox cruzó la cocina con una cortesía impecable. Elspeth se sentó de golpe, el corazón le reclamó calma. Elena estrechó su mano y sostuvo una conversación amable. Nathaniel respondió con mesura, evitando a Elspeth como quien respeta una frontera invisible. Ella lo miraba y se ordenaba por dentro. Intocable, se dijo, una noche no funda un destino. Aún así, el recuerdo ardía, no como culpa, sino como prueba de que estaba viva. Cecily se quedó prendida. Elena, más aguda, alternaba miradas y risas, leyendo un subtexto que Elspeth rezó para que siguiera velado. En la cocina, entre facturas y promesas, el pasado y el porvenir se encontraron sin tocarse. Y Elspeth supo que el verdadero desafío no era salvar la casa ni la empresa, sino sostener el pulso cuando el legado familiar y propio llamaba a la puerta con nombre y rostro. Capítulo 20. Memorable. Cecily hablaba animada, y Nathaniel sonreía con esa media luna torcida que desarmaba sin pedir permiso.
Elspeth lo observó un segundo de más, consciente de que aquella sonrisa no le pertenecía y aún así la atravesaba. Se obligó a moverse. ¿Qué haces aquí, Nathaniel? Cuando él la miró, la ligereza se extinguió. En sus ojos había una distancia afilada, una sombra de reproche que Elspeth no supo o no quiso nombrar. Cecily frunció el ceño, sorprendida por el tono. Elspeth rodeó la mesa y le tendió la mano, aferrándose a una cortesía aprendida como armadura. El acento sureño se le acentuó sin remedio, los nervios siempre la delataban. Nathaniel bajó la mirada y no aceptó el gesto. El silencio fue una negativa más elocuente que cualquier palabra. Insisto, dijo ella retirando la mano. ¿Qué haces aquí? Nathaniel no apartó los ojos de Elspeth. Sabía que su presencia la había descolocado y le pareció justo. Ella se había ido sin despedirse. Él no había olvidado. Cecily, incómoda, ofreció bebidas. Elena despejó la mesa con tacto. Nada importaba. El aire se tensó entre los dos como una cuerda antigua. ¿Por qué no me dijiste que vendrías?, preguntó Elspeth, leyendo el reproche en su postura. ¿Por qué no me dijiste que te marchabas?, respondió él con la calma de quien clava una verdad. Cecily quiso saber a dónde. Elspeth cerró el tema. No iba a exponer una noche que, para ella, debía permanecer sin nombre. Nathaniel, al contrario, la sostenía en la mirada como una cuenta pendiente. Dijo que Agnes lo había enviado. Elspeth no le creyó, pero Cecily, siempre hospitalaria, ya lo invitaba a quedarse. Nathaniel declinó con cortesía medida. Hablaría con Elspeth y dormiría en un hotel. Una noche. Lo justo. Elspeth respiró. La distancia era un alivio necesario. O eso quiso creer. ¿Te quedas a cenar?, insistió Cecily. Elspeth estuvo a punto de protestar. Nathaniel aceptó antes que ella terminara la frase. No supo si fue hambre o desafío. Tal vez ambos. Cuando él salió a atender una llamada, Elspeth perdió la paciencia. Cecily la acusó de coquetear. Elena observó con lucidez incómoda. Elspeth negó todo: estrés, cansancio, pero sabía que mentía. Elena lo vio, las chispas, el pulso acelerado, la forma en que se buscaban sin tocarse. Elspeth se refugió en una verdad parcial: Nathaniel gustaba a todas. En Northbridge era un hecho. Y a mí me gustan las mujeres, dijo él desde la puerta sin jactancia, como quien enuncia una ley natural. Elspeth no retrocedió. ¿Podemos hablar a solas? Claro, aceituna. El apodo la sacó de quicio. Elena, divertida y protectora, los empujó a la intimidad antes de que Elspeth pudiera impedirlo. Cuando quedaron solos, la cocina pareció encogerse. ¿Por qué estás realmente aquí?, preguntó Elspeth. Agnes cree que corres peligro. Elspeth negó. Mala suerte, nada más. Nathaniel no discutió, observó. Se acercó lo suficiente para apartarle el cabello y ver las nuevas contusiones. El gesto fue preciso, casi reverente. A Elspeth le ardió la piel y la conciencia. Había más verdades de las que quería sostener. ¿Volviste a caerte?, preguntó él. No. Se apartó. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Todo tiene explicación. Nathaniel tomó una silla y se sentó al revés, como si se preparara para una vigilia. Entonces empieza, dijo con una calma que no admitía evasivas. Háblame de esa explosión. Elspeth lo miró, midiendo el abismo entre lo que debía callar y lo que, por primera vez, quizá necesitaba compartir. ¿De cuál? Capítulo 21. Adulto y elegante. La palabra explosión quedó suspendida entre ellos como una ceniza que no terminaba de caer. ¿O sea que ha habido más de una?, dijo Nathaniel, incrédulo. Elspeth asintió despacio. No era cansancio lo que la vencía, sino la conciencia de estar cruzando una frontera invisible, la que separa el silencio de la verdad. Es justo lo que te digo.
2. Distintas. Sin conexión, añadió casi con prisa. Una bomba. Un escape de gas. Ciudades diferentes. No hay patrón. Lo decía como quien repite un conjuro aprendido, esperando que el mundo obedezca. Nathaniel la observó en silencio. Sabía que cuando Elspeth enumeraba hechos con tanta pulcritud, era porque estaba ocultando el temblor que venía después. Empieza desde el principio. Ella gruñó, un sonido bajo antiguo impropio de alguien que se cree a salvo. ¿Todo? Todo. La mandíbula de Nathaniel se tensó con esa determinación heredada que no admitía atajos. Elspeth entendió entonces que no habría resumen posible y dejó que la memoria avanzara como un río oscuro. Port Alwyn, el estallido, el hospital, Northbridge, el coche que casi la arrolla, Clearwater Bay, otra explosión, más sirenas, otra vez el hospital, la casa. Su voz se mantuvo firme, pero por dentro revivía el metal cerrándose a su alrededor, el olor a humo, la sensación de haber sobrevivido por pura casualidad, o por algo más. Así que, dijo Nathaniel al final, 2 explosiones, 2 hospitales y un intento de atropello. Y en medio Julian. Elena apareció en la puerta, silenciosa como una guardiana. Más que un trauma fue un desafío, corrigió Elspeth. Creía que Cecily se escondía. Quería entrar. No amenazó, pero el miedo también deja huella, pensó, aunque no lo dijo. ¿Te tocó?, preguntó Nathaniel con una calma que era puro control. Elspeth negó y luego dudó. Quizá me apartó. Eso bastó. Nathaniel lo supo. El mundo se le ordenaba siempre en torno a líneas claras, cruzadas o no. Eso era motivo para llamar a la policía. ¿Para qué?, replicó ella. No se puede detener a alguien por estar roto. Cecily intervino desde la cocina con una culpa que aún no sabía nombrar. Había sido ella quien pidió silencio, quien creyó que la compasión bastaría. Nathaniel escuchó, tomó nota, archivó nombres y gestos. No juzgó, pero tampoco olvidó. Cuando Elspeth se sentó en el sofá, Nathaniel lo hizo demasiado cerca. El contacto mínimo fue suficiente para que ella se apartara. No estaba preparada para esa cercanía. Le recordaba demasiado que no estaba sola y eso la desarmaba. Repasémoslo otra vez, insistió él. No he olvidado nada, dijo ella. Regresa a Northbridge. Dile a Agnes que deje de preocuparse. Ella cree que estás en peligro. ¿Y has venido a salvarme? Elspeth alzó el dedo, afilado. No necesito salvadores. Nathaniel respiró hondo. La paciencia también era un legado. ¿Recuerdas a qué me dedico? Elspeth lo sabía. Y lo sabía demasiado bien. Eres detective. ¿Por eso estoy aquí? Hablaron del atentado, del artefacto, de lo que Elspeth no preguntó y de lo que la policía no dijo. Nathaniel escuchaba más allá de las palabras. No creía en la suerte. Nunca lo había hecho. Una vez quizá. 2 no. Estabas dentro del coche, dijo ella. Tuvieron que sacarme con herramientas. Como abrir una lata. No añadió que había pensado en un ataúd de acero. No hacía falta. Nathaniel lo vio en sus ojos. ¿Tuviste suerte? Elspeth se encogió de hombros. La suerte no explica que siga respirando, pensó él. El silencio creció entre ambos, denso, lleno de lo no dicho. Nathaniel sintió el impulso de abrazarla, pero entendió que aún no era el momento. Elspeth, por su parte, odiaba cuánto la inquietaba que él estuviera allí, y cuánto la aliviaba. La tarjeta del detective apareció bajo un imán absurdo en la nevera. Y con ella la noticia: Harrow iba de camino. «Prefiero que no hablemos de explosiones durante la cena», pidió Elspeth. «Si creen que hay un problema, no se irán». «¿Las estás protegiendo?» «Sí. Y no quiero que el miedo se siente a la mesa». Nathaniel sonrió. ¿Eso está en el manual de buenos modales del sur? La cena fue tranquila, casi alegre.
Un paréntesis. Pero al terminar, Nathaniel se retiró al estudio y cerró la puerta. Elspeth lo supo, estaba investigando. No podía evitarlo. Era lo que él era. Cuando sonó el timbre, el aire cambió. Elspeth se secó las manos y fue a abrir. El pasado al fin había decidido llamar a la puerta. Capítulo 22. El otro detective. Fue Nathaniel quien abrió la puerta al detective, como si aquel gesto sellara sin palabras una alianza tácita. Cecily sonrió y aguardó a que Elspeth hiciera las presentaciones, fiel a un orden que para ella era casi sagrado. Los hombres se estrecharon la mano. El primero en hablar fue Harrow. ¿Cuánto tiempo estará en la ciudad, detective? Llámeme Nathaniel. Elspeth estuvo a punto de decir que se marchaba al día siguiente, pero algo, una intuición antigua, la contuvo. ¿Algún tiempo?, respondió él. Aún no lo sé. Se midieron con cortesía, como guerreros que reconocen el peso del otro. Elspeth pensó, no sin ironía, que parecían dos gallos disputando un territorio invisible, y enseguida se reprochó la comparación. Aquella casa no era un gallinero, era un refugio. ¿Dónde se aloja?, preguntó Harrow. Todavía no lo he decidido. Quédese con nosotras, intervino Cecily con una esperanza casi infantil. Nos alegró mucho volver a verle, detective. El gusto es mío. Los condujo al salón. Caminaban juntos. Nathaniel hablaba en voz baja, demasiado baja para Elspeth. Harrow sacó su libreta y empezó a escribir. Aquello, más que inquietarla, confirmó lo inevitable. El mundo exterior había entrado en la casa. ¿Le has ofrecido algo de beber?, susurró Cecily. No es una visita social. Elspeth observaba. Sabía reconocer cuando algo se estaba torciendo, aunque aún no supiera cómo. Cecily la apartó con suavidad hacia la barandilla. Cuando llamó, dijo que quería hablar contigo de algo importante. Sonaba sombrío. Si estás en un apuro, no me iré. Puedo quedarme y escuchar. Elspeth negó despacio. Solo quiere cerrar algunos cabos sueltos. Mintió con una facilidad que la alarmó. Se estaba volviendo diestra en ese arte, y no le gustaba lo que decía de ella. ¿Cómo lo sabes? Nathaniel ha hablado con gente del distrito. ¿Confías en él, no? Cecily asintió, aliviada. Elspeth comprendió entonces cuánto la protegían sin decirlo. Quizá, pensó, algunas mentiras eran una forma imperfecta de amor. Yo le ofreceré algo de beber, dijo. Mamá no perdonaría que olvidáramos los modales. Cecily sonrió. El mundo podía arder, pero nadie pasaría sed en aquella casa. Antes de irse, Cecily añadió casi con culpa las llamadas pendientes. Víctor arrepentido y teatral, la señora de las cajas, y entonces como invocada sonó el teléfono. Elspeth se dirigió al estudio. Era clara voz, precisa como siempre, preocupada por un matiz de color en las cintas. Verde salvia en lugar de verde menta. Elspeth cerró los ojos un instante. En medio del caos, aquel detalle era insignificante, y sin embargo no lo era. El rigor también era un legado. Devuélvelo, dijo. Gracias por avisarme. Colgó. Mientras la empresa fuera suya, mantendría los estándares que la habían definido. Ceder en eso sería ceder en todo. Cecily asomó la cabeza. Nathaniel pregunta por ti. Ya voy. Sé amable, le pidió. Es el hermano de Agnes. Si supieras, pensó Elspeth. En Northbridge, la cercanía había cruzado límites que aún no sabía nombrar. Al regresar al salón, encontró a Nathaniel y a Harrow rodeados de notas, intercambiando anécdotas como veteranos de la misma guerra. El FBI y la Agencia Federal de Delitos Mayores, AFDM, están implicados, explicó Nathaniel. Nada sorprendente. Un circo, añadió Harrow. Todos quieren mandar. Y nadie compartir información, concluyó Nathaniel.
Elspeth entendía el trasfondo, demasiadas manos sobre el mismo timón. Demasiados egos. Demasiado ruido. ¿Y usted dónde encaja en todo esto, detective? Preguntó. En el último eslabón de la cadena, respondió con una sonrisa cansada. Llámeme Rowan. ¿Qué va a hacer? Insistió ella. Mi trabajo. Esta es su investigación, afirmó Nathaniel. Se reconocieron como aliados. No por simpatía, sino por código. La trinchera une más que cualquier promesa. Los del FBI serán los más problemáticos, dijo Rowan. Arrogantes. Elspeth miró a Nathaniel esperando reacción. Él sonreía. Y en esa sonrisa, serena, firme, Elspeth intuyó algo inquietante y antiguo, la certeza de que la batalla acababa de empezar. Capítulo 23. El cesto de flores. ¿Le has dicho a Rowan que tienes 2 hermanos en el FBI? La pregunta de Elspeth cayó con suavidad pero no sin filo. Rowan frunció el ceño sorprendido. Nathaniel alzó la mano antes de que pudiera disculparse. No pasa nada. Finn y Callan pueden ser intensos. Elspeth observó ese gesto con atención. Nathaniel protegía incluso lo que no necesitaba defensa. Era una lealtad antigua, casi heredada, y le inquietó lo natural que le resultaba confiar en ella. ¿Qué se sabe hasta ahora? Preguntó. ¿Hay pistas reales? Rowan respiró hondo como quien se adentra en terreno serio. El explosivo estaba dentro de un cesto de flores. En el suelo, junto a una mesa al fondo de la carpa. Su mesa. El mundo no se detuvo. Elspeth tampoco. Asintió despacio. Recordaba las flores, hermosas fuera de lugar como una ofrenda equivocada. No vi quién las llevó. Estuve fuera unos minutos. Cuando regresé, ya estaban allí. Rowan continuó, ahora con la voz más baja. He venido del aeropuerto con un especialista de la AFDM, Stonebridge. Dirige el equipo nacional de reacción del Este. Todavía es información extraoficial, pero dice que sabe quién fue. El alivio cruzó a Elspeth como un relámpago breve. ¿Lo sabe? Preguntó. ¿Conoce su firma?, corrigió Rowan. Elspeth miró a Nathaniel. Él entendió de inmediato. Los terroristas repiten patrones. Materiales, métodos, escondites. Este siempre usa cestos. Cestos de flores, precisó Rowan. Lo llaman el florista. Encantador, murmuró Elspeth sin humor. Le gusta destruir, prosiguió Rowan. Edificios, casas, coches. Pero nunca con gente dentro. Hasta ahora. Hasta ahora, repitió Nathaniel con una calma que no engañaba a nadie. Rowan asintió. Un bombero local reconoció el patrón y llamó a Port Alwyn. Así supe que usted estaba en el almacén. El problema es que el gas no bastaba para causar esa explosión. Había algo más. Elspeth comprendió antes de que él terminara. ¿Otra bomba? Sí. Y usted es la única conexión entre ambos incidentes. El silencio se volvió denso, casi ceremonial. Elspeth sintió cómo algo se reordenaba en su interior, recuerdos dispersos, intuiciones desoídas, una sensación antigua de haber sido elegida sin pedirlo. Rowan la miró de frente. Así que la pregunta no es cómo ocurrió, dijo, sino quién quiere matarla. Nathaniel no habló. Pero en su quietud había una promesa muda. No permitiría que esa pregunta quedara sin respuesta. Y Elspeth, al mirarlo, supo que ya no estaba sola en el umbral de algo oscuro y heredado, algo que reclamaba ser afrontado con honor, aunque el precio fuera alto. Capítulo 24. No dramatiza. Le concedieron unos minutos de silencio, como si el aire mismo necesitara asentarse. Rowan observó a Elspeth con atención profesional, no se quebraba, no dramatizaba. Había en ella una calma heredada, una dignidad aprendida en algún lugar antiguo. Por fuera firme.
Por dentro el grito, la certeza de que su vida en todos sus frentes comenzaba a resquebrajarse a la vez. Solo me faltaba esto, murmuró. Nathaniel sonrió apenas, un gesto seco protector. Nunca hay un buen momento para volar por los aires. Elspeth se dio cuenta de lo absurdo y dejó la frase morir. Agradeció sin admitirlo esa ligereza tensa. Nathaniel sabía cuándo sostenerla sin tocarla. Rowan retomó el hilo con voz grave. Estamos al inicio. Las pistas pueden bifurcarse en 100 direcciones, pero debemos asumir que usted es el objetivo. Actuaremos en consecuencia. ¿Qué implica eso?, preguntó Elspeth, aunque una parte de ella ya lo sabía. Rowan miró a Nathaniel. El tiempo que haga falta, respondió él antes de que nadie preguntara. Lo dijo con naturalidad, como si fuera una deuda antigua. Necesitaré un arma, añadió. Rowan asintió. Hablaría con el jefe de policía. Advertencias, obstáculos, hombres que no se dejarían impresionar. Nathaniel aceptaba ese peso sin pestañear, era su mundo. Elspeth se llevó la mano al respaldo del sillón. Todo avanzaba demasiado rápido. ¿Esto es una locura? Rowan giró hacia ella. ¿Alguien ganaría algo con su muerte? ¿Un socio, un enemigo? No tengo socios. Mis hermanas serían las únicas beneficiarias de mi seguro, y es casi simbólico. Dudó un segundo. Julian Fairborn podría odiarme lo suficiente. Rowan asintió. Nathaniel ya lo había mencionado. Elspeth negó como si pudiera borrar la sospecha. He estado fuera casi un año. No da tiempo a crear enemigos. El dolor le punzó la espalda, estaba tensa, alerta. Nathaniel, en cambio, parecía cómodamente anclado, como si hubiera aceptado desde siempre que el caos forma parte del oficio. ¿De quién es el almacén?, preguntó. De una empresa. Aún no tengo nombres, respondió Rowan. ¿Cómo lo encontró? Elspeth explicó la llamada, la agente, la coincidencia. Nathaniel escuchaba, y en su silencio había cálculo. Víctor Bellamy sugirió que me llamaran, añadió ella. Interesante, dijo Nathaniel. Las piezas comenzaron a moverse. La llamada apresurada, la llegada anticipada, la sorpresa de Víctor al verla allí. Rowan tomó nota. Nathaniel miraba el conjunto, no los detalles, no creía en accidentes. Víctor ha desaparecido, dijo Elspeth. Suele hacerlo cuando se estresa. No voy a esperar a que reaparezca, replicó Rowan. Lo encontraré. Elspeth le dio el contacto de la prometida. Defendió a Víctor con una lealtad casi melancólica. Un hombre bueno, sensible, parte del tejido de la comunidad. No quería verlo convertido en sombra. ¿Reconocería la voz que la llamó?, preguntó Rowan. Elspeth dudó. Ruido, interferencias, memoria frágil. Cecily apareció entonces, luminosa, ajena al filo de la conversación. Elspeth comprendió cuánto deseaba protegerla. Nathaniel lo entendió sin palabras. Seremos discretos, confirmó Rowan. Cecily llevó el té, repartió sonrisas, besó a Nathaniel en la mejilla con una naturalidad que a Elspeth le dolió más de lo esperado. No por celos, por todo lo que esa cercanía sencilla representaba y que ella sentía estar perdiendo. Cuando Cecily se retiró, Rowan sonrió con nostalgia, recordó un amor antiguo, y luego volvió al presente con la disciplina de quien sabe que el pasado no salva a nadie. Bien, Elspeth, dijo abriendo una página en blanco. Ha estado fuera todo este tiempo. Necesito que volvamos sobre cada paso. ¿Dónde estuvo? ¿Con quién habló? Elspeth respiró hondo. Comprendió que ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de reconstruir su propia historia para descubrir en qué punto el destino había decidido señalarla. Capítulo 25. Una fisura. Elspeth creyó que sería sencillo. Un recuento rápido, ordenado, 10 o 15 minutos y todo quedaría atrás. Pero el tiempo empezó a plegarse sobre sí mismo.
Rowan la hacía retroceder una y otra vez, volver al inicio, como si en algún pliegue de la memoria se escondiera la clave. Ella lo notaba. Él esperaba una fisura, un detalle que traicionara la verdad. No llegó. Las horas se deslizaron con la obstinación de una marea baja y todas las huellas regresaban al mismo nombre, siempre el mismo, Julian Fairborn. Elspeth sintió el cansancio antiguo de quien sabe que el destino no se ha equivocado, solo se ha vuelto insistente. Cuando Rowan quiso hablar de la empresa, algo se cerró en su interior. Le molestaba, pero no podía esquivarlo. Habló del préstamo, del desorden financiero, del error que no supo ver a tiempo. Mientras lo hacía, comprendió que no solo estaba explicando cifras, estaba desnudando una herencia mal entendida. «No pareces muy afectada», observó Nathaniel. Elspeth alzó la vista. Pensó en su madre, en lo poco que había sabido mirar atrás. «Al principio lo estuve», dijo al fin. No sabía hasta qué punto ella cargaba con todo. «Fui injusta». Calló un segundo. Creo que nunca entendió que, al usar sus bienes como garantía, también ponía en riesgo lo único que yo había construido. Nathaniel la miró con atención serena, como quien mide no las palabras sino el peso que dejan. «¿Qué vas a hacer?» Elspeth tenía respuestas, varias, pero ninguna quería pronunciarla en voz alta. Algunas decisiones pertenecen al linaje, no a la conversación. Haré cambios. Lo resolveré. Tengo 3 semanas. Bastará. Rowan cerró su cuaderno poco después. Agradeció su colaboración con la cortesía de quien sabe que la guerra apenas ha comenzado. Los detectives se alejaron conversando en voz baja. Elspeth los observó desde el umbral hasta que Nathaniel regresó con la bolsa de viaje. ¿Dónde duermo?, preguntó él ya dentro. Solo. No hubo reproche en la respuesta, solo una frontera. Nathaniel dejó caer la bolsa y le tomó la mano. El gesto fue simple, antiguo. La condujo al salón y sin tocarla, la fue arrinconando con la sola presencia. Elspeth sintió el pulso acelerarse. Sabía que él veía más de lo que ella decía. «¿Qué te pasa?», preguntó. «Y no finjas que no lo sabes». Pensó en Northbridge. En la noche equivocada. En lo fácil que había sido perder el control cuando todo lo demás se derrumbaba. «Después de Northbridge es difícil», admitió. «Me desarmas». «¿Por qué?». «Porque estás aquí», pensó. «Porque no deberías estarlo». «Aquella noche yo di el primer paso», dijo al fin. «No debía hacerlo». Él arqueó una ceja, incrédulo. «¿Me sedujiste?». «Sí». Elspeth sostuvo su mirada. Sintió el calor de él, la tentación inmediata y se obligó a no ceder. «No otra vez». «Estaba rota», continuó. «Tenía miedo. Tú estabas allí». Nathaniel escuchaba sin sonreír ya. Algo se había endurecido en él, no por orgullo sino por claridad. ¿Y si hubiera sido otro? No, negó ella. No habría sido lo mismo. Eso no lo tranquilizó. Así que me elegiste, dijo. Y ahora quieres que no signifique nada. Elspeth apretó los labios. Sabía que no había manera honorable de salir ilesa. Quería volver a casa como si nada hubiera pasado. Él dio un paso atrás, rió breve, casi con alivio. «Aceituna», dijo, «eres un sueño hecho realidad». Elspeth no sonrió. Comprendió con una lucidez melancólica que algunas decisiones despiertan fuerzas que no saben retirarse. Que hay vínculos que una vez invocados reclaman su lugar como lo hacen las viejas lealtades, sin ruido, sin permiso, con la autoridad de lo ancestral. Capítulo 26. La carta. La carta llegó a las 10, llevada por un mensajero que parecía fuera de lugar a esa hora. El timbre resonó en la casa como un presagio. Todos lo oyeron, aunque cada uno estaba en un punto distinto, ocupado en tareas que fingían normalidad. Cecily hacía el equipaje arriba. Elena doblaba ropa en la cocina.
Elspeth, rodeada de papeles, buscaba entre cifras y contratos el rastro de un préstamo que se le escurría como arena entre los dedos. Nathaniel recorría la casa en silencio, probando cerraduras, midiendo ventanas, escuchando lo que no se decía. «Voy yo», anunció Cecily desde lo alto. «No», respondió Nathaniel ya apareciendo. «Tú no». Salió y cerró tras de sí. Cecily miró por la ventana lateral, con la curiosidad tensa de quien sabe que algo se acerca. «Un hombre con un sobre», dijo. «Nathaniel le está pidiendo identificación». Elspeth sintió un leve nudo. Era tarde. Nada bueno llega así, pensó. Cuando el mensajero entró, pidió una firma. El sobre llevaba una sola palabra: urgente. El remitente, un bufete de abogados. Elspeth tuvo que contener el impulso de maldecir. ¿De quién es?, preguntó Cecily. Whitlock Farlane. ¿La fábrica de armas? El bufete. Cecily, inquieta, apartó el sobre para que Nathaniel no lo viera y lo llevó a la cocina. Que lo abra Elena. Elspeth no la siguió. Si había más malas noticias, no quería ser ella quien las pronunciara. Volvió a los papeles, a la búsqueda estéril del contrato perdido, cuando Elena regresó con el rostro encendido. Elspeth, tienes que leer esto. Cecily iba detrás. No es del préstamo, ¿verdad? No. Es de un abogado de Elara Heights. Representa a Callum Malcolm McGrath. El nombre cayó en la habitación como una reliquia sacada de la tierra. Antiguo. Extraño. Familiar sin serlo. ¿Quién es?, preguntó Cecily. Elspeth dudó. Tal vez un abuelo. Un tío. Un primo olvidado. Sangre que nunca había reclamado su sitio. La carta pedía su presencia en Elara Heights. Con urgencia. Yo no voy, dijo Elspeth. Lo dijo sin alzar la voz, pero con la firmeza de quien ha aprendido a protegerse. No quería saber nada de aquella rama que había repudiado a su padre cuando eligió amar. El silencio de los funerales aún pesaba demasiado. Pero alguien tiene que ir, insistió Cecily. Y deberías ser tú. La discusión creció como una marea desordenada. Nathaniel apareció en el umbral, observándolas hablar todas a la vez. Caos doméstico. Familiar. Se apoyó en la puerta, cruzó los brazos. Primero escucharía. Luego vendría la reprimenda, demasiadas puertas abiertas, demasiada confianza. Un cartel invisible parecía colgar del jardín, víctimas dentro. Elena fue la primera en rendirse al cansancio. Yo no puedo ir. Tengo que volver. No hay tiempo. Eso dejó el espacio vacío, apuntando a Elspeth. Eres la única, dijo Cecily. ¿No iré? La terquedad de Elspeth no era capricho, era memoria. Nathaniel lo percibió, aunque aún no entendía el motivo. ¿Ir a dónde?, preguntó por fin. Cecily le explicó la carta, la historia truncada, la familia ausente. Nathaniel escuchó con atención y cuando terminó habló con calma. Si no quiere ir, no irá. Elspeth agradeció en silencio ese apoyo inesperado. Pero Cecily lanzó la última carta, la más antigua de todas. Quizá ese hombre quiera darnos algo de papá. Algo que nunca supimos. Si no vas, tal vez nunca sepamos por qué nos llamó. Elspeth resistió hasta que Elena habló de herencias invisibles, enfermedades, historias médicas, silencios que también se transmiten. Suspiró. No por convicción sino por cansancio. Está bien. Iré. Elena se levantó, satisfecha. Perfecto. Me voy a dormir. Todavía no, dijo Nathaniel. Nadie se movió. Ahora era su turno. Tenía mucho que decir sobre seguridad, sobre imprudencia, sobre puertas abiertas en un mundo que ya había demostrado no ser benigno. ¿Querías algo?, preguntó Elspeth. Sí, respondió él. Poneros como un trapo. Y lo hizo, con la severidad de quien protege no por mandato sino por lealtad.
Porque algunas casas no solo guardan personas, sino historias que aún no han terminado de llamar a la puerta. Capítulo 27. No es casual. Nathaniel llamó a Rowan cuando la casa por fin quedó en silencio. Le habló de Elara Heights, de la decisión improvisada de Elspeth, de lo conveniente que sería sacarla de Clearwater Bay aunque solo fuera por un par de días. Mientras hablaba, sabía que no se trataba solo de estrategia. Alejarla era una forma de protegerla aún sin saber de qué exactamente. La carta no encaja, dijo. Nunca habían oído hablar de ese pariente. Que aparezca ahora no es casual. Rowan estuvo de acuerdo. Prometió investigar al tal McCrae, pidió que lo mantuvieran informado y anunció los movimientos oficiales. Chief Calder, la jurisdicción correcta, el FBI entrando inevitablemente en escena. Nathaniel aceptó el cambio con serenidad. No le gustaban los juegos de poder, pero conocía sus reglas. Lo que le incomodaba no era el FBI, sino lo poco que aún sabían. Elspeth, sentada en el último escalón del vestíbulo, aguardaba mientras luchaba contra el cansancio. El cuerpo le pesaba como si arrastrara más de una noche sin sueño, más de una decisión tomada a contracorriente. Cuando Nathaniel colgó, volvió a revisar cerraduras, ritual silencioso, casi ancestral, asegurar el perímetro antes del descanso. ¿Qué haces ahí?, preguntó él. Esperarte para enseñarte el cuarto de invitados. Él la miró con atención. Vio el agotamiento que ella intentaba disimular. Deberías dormir. Lo condujo escaleras arriba. La habitación estaba frente a la suya, una cercanía que ambos registraron sin comentarla. Elspeth abrió la puerta y se hizo a un lado. ¿Tienes baño propio, Es? Ya lo encontraré. Buenas noches. Y cerró. Elspeth se quedó inmóvil, mirando la madera como si hubiera cambiado de naturaleza. No hubo reproche, ni ironía, ni gesto ambiguo. Solo una sonrisa serena antes de desaparecer. Y eso, precisamente eso, la desarmó. Se sintió torpe por haber esperado otra cosa. ¿Un beso? ¿Una palabra suspendida entre el pasado y lo posible? Se dijo que era mejor así, que aquello confirmaba el acuerdo tácito, lo ocurrido pertenecía al ayer. Sin embargo, el malestar persistía, sordo y contradictorio. Nathaniel no había discutido su decisión, no había pedido nada. Había aceptado desaparecer, con una dignidad que dolía. En su habitación, mientras se preparaba para dormir, intentó reducirlo a una lógica simple. Nathaniel era un hombre acostumbrado a no quedarse. Un seductor sin raíces. Eso debería haberla tranquilizado. Intentó enfadarse, llamarlo arrogante, invasor. ¿Cómo se atrevía a irrumpir en su vida así? Pero incluso ese enfado se diluía ante una verdad incómoda. Con él en la casa se sentía a salvo. Recordó cómo había hablado con Cecily, firme pero cuidadoso, enseñándole a mirar el mundo con atención sin miedo. Nathaniel no imponía, protegía. Y no tenía ninguna obligación de hacerlo. ¿Cómo iba a olvidarlo cuando regresara a Northbridge si seguía demostrando esa lealtad silenciosa, casi antigua? ¿Cómo sostener una distancia platónica cuando él encarnaba exactamente lo que ella se negaba a necesitar? Se metió en la cama, se cubrió hasta la barbilla. El pensamiento volvió inevitable. Había sido ella quien cruzó la línea. Y después, como si no bastara, le había restado importancia, fingiendo ligereza donde había habido vértigo. Esto no significa nada, había dicho. Para ti tampoco. Y él había respondido con una frase imposible de borrar. Un sueño hecho realidad. Elspeth cerró los ojos, atrapada entre la ironía y la melancolía. Fantástico, murmuró en la oscuridad. Un sueño. Justo eso. Capítulo 28. Un alivio. El amanecer no trajo la puntualidad prometida. A las 7 ya estaba todo dispuesto salvo Elena,
y cuando por fin el coche se puso en marcha, el reloj había cedido casi 1 hora. Elspeth permanecía junto al camino, despidiendo a sus hermanas con una serenidad que le costaba sostener. Sabía que mentía un poco al asegurarles que todo iría bien, pero también que la calma, como el honor, a veces debía fingirse para no quebrarse. «No me gusta irme con este caos del dinero», confesó Helena. Elspeth la sostuvo con una mirada firme. Resolvería aquello. Lo haría. No solo por ellas, sino por lo que su apellido aún debía a los vivos y a los muertos. Cecily exigió promesas claras sin silencios. Elspeth asintió. No ocultaría nada, aunque el precio fuera alto. Cuando Helena comentó que era un alivio que Nathaniel estuviera allí, Elspeth no respondió. Nathaniel, sentado en el porche, aguardaba con impaciencia contenida. Al alzar la vista y encontrarse con las 3 hermanas frente a él, algo antiguo y casi reverente lo atravesó. Eran distintas y sin embargo compartían una raíz invisible. Cecily luminosa y abierta, Helena serena, conciliadora y Elspeth. Elspeth era otra cosa. No buscaba agradar ni ceder. Resistía. Y en esa resistencia había una vulnerabilidad que lo desarmaba. Elspeth McCrae no adoptaba una pose defensiva ni desafiante. Estaba erguida, firme, con los pies bien plantados en la tierra. Vestía ropa contemporánea, sobria, funcional, un vestido oscuro de líneas limpias sin adornos, como quien no necesita subrayarse. El viento recorría su cabello castaño oscuro, muy largo y lacio, que caía sin artificio por su espalda, indócil a cualquier intento de ordenarlo del todo. Sus ojos verdes serenos y vigilantes no sonreían, observaban. Había en su expresión una lucidez sin dureza, la conciencia plena del peso que cargaba y la decisión íntima de no soltarlo. No parecía alguien que busquéis poder, sino alguien que había comprendido que el verdadero desafío era sostenerlo sin corromperlo. La observó despedirse. Vio las lágrimas que ella creyó ocultar. No dijo nada. Le abrió la puerta del coche como quien ofrece refugio sin palabras. Elspeth subió entre excusas triviales, bolsos, planchas, olvidos, y él las fue neutralizando con paciencia firme, como si anclara la realidad para que ella no se dispersara. «No tenemos tanto tiempo», le dijo al fin. La primera parada fue la comisaría. El edificio, cubierto de hiedra y dignidad gastada, parecía guardar más historias de las que mostraba. Dentro, Nathaniel sintió esa familiaridad áspera del oficio, el olor, el linóleo, la tensión soterrada. Elspeth esperó en la sala, incómoda, revisando su bolso, intentando no pensar en explosiones ni en armas. La recepcionista la reconoció. No por sus velas, sino por haber sobrevivido. Elspeth sonrió, aceptando el peso extraño de esa fama involuntaria. Cuando Nathaniel salió del despacho, llevaba un arma al costado. Elspeth la vio y una sombra le cruzó el pecho. Sabía que él era competente, honorable incluso, pero el metal evocó hospitales, camas blancas, la fragilidad de lo que se ama. Aún así, sostuvo la compostura. «Estoy en buenas manos», se dijo, como si repetirlo fuera también un conjuro. De regreso a la carretera, el pueblo quedó atrás. Nathaniel parecía relajarse con el silencio, con la ausencia de urgencia agresiva. Elspeth ajustó el aire y trató de respirar hondo. Hablaron del jefe Calder, de padres severos, de afectos expresados a golpes de exigencia. Elspeth recordó al juez Knox en el hospital, devastado por el miedo. Comprendió entonces que la dureza no siempre excluye el amor. «Detesto los hospitales», murmuró sin darse cuenta. Nathaniel tomó su mano con un gesto sencillo, casi ritual. No insistió cuando ella esquivó la explicación. El respeto también era una forma de cuidado. Más adelante, ya con la carretera abierta ante ellos, Nathaniel habló de Rowan. De la investigación. De una pieza que por fin encajaba. «El almacén que explotó», dijo. «El mayor accionista es Víctor Bellamy». Elspeth giró la cabeza hacia él. En ese instante comprendió que el viaje a Elara Heights no era solo un desplazamiento físico. Era el inicio de un descenso hacia una verdad enterrada,
un legado que reclamaba ser mirado de frente aunque doliera. Capítulo 29. Una confusión. El nombre cayó como una piedra en el agua quieta de la mañana. Elspeth no lo esperaba, por eso durante un instante se permitió pensar que era un error. No puede ser, se dijo, aferrándose a la lógica como a una barandilla en medio del vértigo. ¿Víctor? Repitió en voz alta, buscando en el rostro de Nathaniel una fisura. Tiene que haber una confusión. Él negó con una calma que no concedía refugio. No era una invención de Rowan. Y esa certeza abrió un vacío. ¿Por qué Víctor había callado? ¿Por qué un almacén oculto una propiedad silenciada? Elspeth sintió cómo la confianza, esa argamasa invisible de los afectos, se resquebrajaba sin ruido. Pensó en Isolde, en su oficio, en lo evidente. Tenía que saberlo. Nathaniel confirmó lo inevitable. Probablemente Víctor le había pedido silencio. La explicación no consolaba. Nada encajaba. Elspeth se debatía entre la razón y la lealtad, entre lo que sabía del hombre y lo que los hechos empezaban a exigirle admitir. No tiene sentido, dijo más para sí que para él. No necesita dinero. Y jamás querría hacerme daño. Nathaniel no discutió su fe, pero la sostuvo con una verdad incómoda. Incluso los hombres buenos guardan secretos. Elspeth apartó la mirada. No estaba preparada para mirar ahí. Entonces llegó el segundo golpe, más hondo, más antiguo. Callum Malcolm McRae era tu tío abuelo, dijo Nathaniel. Murió anoche. La noticia no trajo dolor inmediato, sino una decepción extraña, casi infantil. La carta a la convocatoria, esa ilusión mínima de respuestas, todo se desvanecía. No habría conversación, ni ajuste de cuentas, ni una voz del pasado dispuesta a explicarse. Solo un testamento. Entonces no hay nada que hacer allí, respondió Elspeth endureciendo el tono. No quiero herencias. Ni objetos. Ni excusas tardías. Pidió dar la vuelta, y la salida pasó de largo como un recuerdo borroso. Insistió. No le interesaban primos desconocidos ni ramas de un árbol que siempre la había excluido. No nos quisieron entonces, pensó, no nos necesitan ahora. Nathaniel la escuchó sin interrumpirla. Cuando habló, lo hizo con precisión, como quien deposita una última pieza sobre la mesa. El abogado conserva fotografías de tu padre. Y algunas de sus cosas. Elspeth no respondió de inmediato. Algo se abrió paso en su pecho, lento y definitivo. No era codicia ni curiosidad, era memoria. Era la posibilidad de tocar, aunque fuera tarde, aquello que el silencio le había arrebatado. Asintió, casi imperceptible. De acuerdo, dijo al fin. Ahora sí estoy interesada. Y mientras el coche continuaba hacia el Ara Heights, Elspeth supo que ya no viajaba solo hacia un trámite legal, sino hacia un pasado que por primera vez parecía dispuesto a mirarla de frente. Capítulo 30. El testamento. Rory llegó armado a la lectura del testamento, como quien acude a una batalla que no sabe nombrar. La pistola, oculta y cargada, era menos una amenaza que un amuleto torpe contra el caos que le palpitaba en las sienes. Había celebrado la muerte del tío con alcohol y euforia, y ahora avanzaba bajo el calor húmedo, sudoroso, nauseado, consciente de que aquel cuerpo exhausto era el precio de su propia ruina. He llegado hasta aquí solo, pensó con una lucidez cruel. El bufete lo recibió con mármol, aire frío y una alarma discreta, casi elegante, que delató su arma como un pecado antiguo. Los vigilantes le exigieron la pistola. Rory obedeció, humillado, mascullando su nuevo estatus multimillonario como si fuera un título nobiliario que debería abrir puertas. Nadie reaccionó. El dinero, comprendió, aún no había hablado. El despacho olía a poder viejo, a herencia blindada. Pidió bourbon sin hielo, la botella entera, como si ya estuviera brindando por lo que todavía no era suyo. Entonces apareció Ethan.
Rory apenas lo reconoció. La enfermedad colgaba de su hermano como un hábito penitente. Ojos amarillentos, piel vencida, un cuerpo que se consumía sin pedir permiso. El legado también se hereda así, pensó Rory con un estremecimiento que no quiso nombrar. ¿Hablaron con la cautela de quienes se conocen demasiado bien? Ethan se defendió con cinismo, con alcohol, con una verdad a medias sobre su matrimonio roto. Rory escuchó sin intervenir. No era compasión lo que sentía, sino una mezcla incómoda de superioridad y miedo. Podría ser yo. Luego entró Henry, vital, musculado, detenido en una juventud que se negaba a morir. Su presencia tensó el aire de inmediato. Las pullas surgieron solas, antiguas, automáticas. Hermanos unidos por la sangre, separados por todo lo demás. Rory los observó como si mirara un espejo fragmentado. Ethan el desgaste, Henry la fuerza sin rumbo, él mismo la ambición desnuda. Elinor irrumpió como una reina de porcelana, impecable, afilada. Su sarcasmo era un arma tan precisa como Glock 19 que ya no tenía Rory. Henry la detestaba, ella no se molestaba en ocultarlo. Ethan, en cambio, la miraba con una ternura cansada, casi agradecida. El matrimonio como tregua, pensó Rory. Cuando Theodore Whitlock apareció, el caos se replegó. El abogado no levantó la voz, no lo necesitó. Su presencia imponía un orden antiguo, casi ritual. Saludó uno por uno, y Rory sintió, con un escalofrío que no esperaba, que no estaban allí para recibir dinero, sino para ser juzgados por algo más grande. Entraron en el despacho interior, el Sancta Sanctorum. Cámaras, pantallas, documentos preparados como reliquias. Rory intentó bromear, pero la respuesta del abogado fue grave, medida. Aún no estamos todos. La frase cayó como una profecía. Rory comprendió entonces que aquella herencia no era solo una suma de millones, sino una puerta abierta a un pasado que ninguno de ellos había querido mirar. Y que les gustara o no, el apellido McRae estaba a punto de reclamar su precio. Capítulo 31. El Ara Heights. Nathaniel se aseguró de no ser seguido y, al aproximarse a el Ara Heights, abandonó la autopista como quien rehúye lo evidente para internarse en lo necesario. Tomó calles secundarias, se perdió sin admitirlo, un Knox jamás lo haría, mientras Elspeth hablaba de la ciudad con una devoción suave, casi ritual. El Ara Heights, joya del sur, hermana antigua de Port Alwyn. Nathaniel asentía sin escuchar del todo, la observaba a ella. Las ciudades también heredan su belleza, pensó, como las personas. Cuando por fin reconoció el lugar, un parque antiguo, robles cubiertos de musgo, estatuas que vigilaban desde pedestales de piedra, comprendió que habían llegado donde debían. El bufete del abogado se alzaba como una casa noble reciclada por el tiempo, dignidad conservada, propósito transformado. Aparcó con una precisión casi milagrosa. Elspeth miró el reloj y sintió el vértigo del anticipo. No quería llegar antes. No quería llegar aún. Algo en aquel sitio despertaba un temblor antiguo. Nathaniel lo notó sin que ella lo dijera. Está asustada, entendió y no la apremió. Esperaron. Llamadas breves. Mensajes que no llegaban. La ciudad respiraba alrededor como un coro paciente. Cuando Nathaniel habló con Rowan, su voz se volvió más grave. Al colgar no suavizó la verdad. Víctor tiene problemas con Hacienda. Elspeth sintió que el mundo se desajustaba a un grado. Víctor, caballero del sur, benefactor silencioso, hombre de fiestas elegantes y gestos discretos. Los caballeros no hablan de dinero, pensó ella con una lealtad casi infantil. Nathaniel no se burló. La miró con atención. Si heredó una fortuna, dijo, quizá ya no la tiene. Se refugiaron en una cafetería abierta al calor, ventiladores marcando el tiempo con un chasquido casi hipnótico. Allí, entre tés fríos y miradas medidas, Elspeth defendió a Víctor con una fe que la sorprendió a ella misma. Nathaniel escuchó, pero algo en su expresión cambió cuando ella mencionó la oferta de inversión. ¿Cuándo? Preguntó alerta. Hace más de un año.
Demasiado. Siempre demasiado tarde, pensó él. Hablaron entonces de parientes desconocidos, de investigaciones en curso, de no caminar a ciegas. Elspeth confesó su miedo sin adornos. No era el dinero. Era la posibilidad de otra decepción, otra herida heredada. Nombró a su madre con cuidado, como si aún doliera tocar ese recuerdo. Nathaniel fue directo, quizá demasiado. ¿Estás furiosa con ella? Elspeth quiso negarlo. No pudo. La verdad rompió en lágrimas contenidas, en una ira que había sido escudo contra el duelo. Nathaniel tomó su mano con una ternura firme. No es el dinero, Elspeth, dijo. Es que no pudiste salvarla. Ella retiró la mano, pero no discutió. Algo de eso era cierto. Y aceptar esa verdad exigía un coraje distinto, más antiguo. Nathaniel se levantó y la ayudó a ponerse en pie. Afuera, los robles seguían custodiando la plaza, testigos mudos de generaciones que habían pasado por allí creyendo llegar por voluntad propia. Vamos, aceituna, dijo con suavidad. Es hora de conocer a tu sangre. Elspeth respiró hondo. El Ara Heights aguardaba. El legado también. Capítulo 32. El bufete. El bufete de Whitlock y Farland Advisory ocupaba un edificio decimonónico que había sobrevivido a la guerra y al tiempo sin perder su dignidad. Al cruzar el umbral, Elspeth sintió que entraba en una casa que recordaba demasiado. El mosaico del suelo, la escalera solemne, las columnas dóricas sosteniendo la galería abierta, todo hablaba de permanencia, de un orden antiguo que no pedía permiso. Nathaniel avanzó primero. La alarma se activó y se apagó al mostrar la placa, un gesto breve profesional. Elspeth permaneció a su lado, consciente de que aquel espacio no la reconocía todavía, aunque la recepcionista sí. Buenas tardes, señorita McCrae. El señor Whitlock bajará enseguida. Está ansioso por conocerla. ¿Ansioso por qué? Pensó Elspeth. El abogado apareció casi de inmediato, bajando los escalones con una sonrisa pulida, cordial, demasiado perfecta para ser inocente. Theodore Sorley Whitlock, elegante, refinado, un hombre que sabía envolver las verdades en terciopelo. Encantado de verdad, dijo, y Elspeth decidió creerle solo a medias. Pidió unos minutos para arreglarse. Nathaniel asintió con una buena idea, que a ella le sonó ambiguo. En el tocador frente al espejo, Elspeth recompuso algo más que su aspecto. Fotos de papá, se recordó. Eso importa. Eso basta. Enderezó los hombros y regresó al vestíbulo con una determinación frágil, pero real. Nathaniel y Theodore hablaban en voz baja. Cuando ella se acercó, Nathaniel la miró apenas un segundo y entendió que debía advertirla. No creo que te vayan a caer bien tus primos. Elspeth sostuvo su optimismo como quien protege una llama en el viento. Soy fuerte, dijo más para convencerse que para responderle. El pasillo respondió con una obscenidad lanzada al aire. El sonido bastó para quebrar algo dentro de ella. Esto es un error, pensó, aferrándose al brazo de Nathaniel. Él no la soltó. No representan a nadie más que a sí mismos, le murmuró. Y tú no les debes nada. Antes de entrar, Nathaniel le regaló una broma absurda sobre las iniciales del abogado. Elspeth rió sorprendida. Ese instante de ligereza fue su última defensa. El despacho era un campo minado. Hostilidad, alcohol, miradas cargadas de desprecio. Los hermanos McCrae la examinaron como si fuera una intrusa. Henry fue el primero en atacar, Rory lo secundó. Ethan observó con un cansancio agrio. Solo Elinor, demasiado serena para ese lugar, sostuvo la compostura. Les presento a su prima, Elspeth McCrae, anunció Theodore. La negación fue inmediata, brutal. No tenemos primos. Elspeth avanzó igual. No iba a retroceder. Cuando el vídeo comenzó, el silencio se impuso a la fuerza.
La voz de Callum Malcolm McRae llenó la estancia como un testamento hablado desde la tumba. Elspeth escuchó la historia familiar con una fascinación que pronto se tornó indignación. Su madre fue reducida a desdén. Sus hermanas investigadas como si fueran mercancía. Y ella, elogiada de un modo que la geló. ¿Este hombre cree honrarme humillando a los míos? Las risas vulgares de los hermanos, el alcohol corriendo sin freno, los insultos lanzados como cuchillos, todo componía una escena obscena. Elspeth sintió náuseas. ¿Cómo explicar esto a Helena y Cecily? No había palabras nobles para describir lo innombrable. Nathaniel se inclinó hacia ella, su brazo formando un límite protector. ¿Quieres irte? Sí. No. Necesito saber. Necesitaba las respuestas, las fotos, el porqué de aquella llamada. Tengo que ver esto, susurró. El vídeo continuó. Y Elspeth comprendió que aún no había tocado fondo. El legado no siempre llega como un don. A veces se presenta como una prueba, para decidir qué parte de la sangre se honra y cuál se rompe para siempre. Capítulo 33. Herencia, memoria y elección. Elspeth creyó haber agotado ya la capacidad del mundo para sorprenderla. Se equivocaba. La voz de Callum, filtrada por la pantalla, cayó como un hachazo ceremonial. 60 millones. Su nombre pronunciado con la solemnidad de un decreto antiguo. El aire abandonó la sala, el cuerpo de Elspeth también. Intentó levantarse, pero la verdad la devolvió a la silla. El disquete resbaló de su regazo, y el ruido que hizo al caer fue lo último que percibió con claridad. Después solo náuseas. Y silencio interior. Una pordiosera, había dicho de su madre. La palabra le ardió más que la cifra. Negó con la cabeza una vez, dos. No. Aquello no podía ser real. La jauría despertó. Los hermanos se le echaron encima con gritos, acusaciones, saliva y rabia. Elspeth no midió el peligro, Nathaniel sí. Se alzó ante ella como un muro discreto y firme, su presencia diciendo sin palabras, no pasarán. Henry fue el más rápido en perder el control. Avanzó con violencia ciega, exigiendo explicaciones que no existían. Nathaniel respondió con calma, con esa calma que no retrocede. Cuando Henry insistió, recibió una lección breve, quirúrgica. El honor no necesita espectáculo. El bravucón terminó sentado, humillado por su propia furia. El caos se propagó. Amenazas, demandas, insultos. Theodore observaba con una satisfacción apenas disimulada. Elinor, en cambio, permanecía aparte, midiendo el desastre con una lucidez incómoda. En medio del estruendo, Elspeth dejó de oír. 60 millones resonaban como un eco lejano, casi abstracto. Podría salvar la empresa. A Cecily. La casa. La tentación se desplegó como una plegaria atendida. Y sin embargo algo más antiguo, más profundo se irguió dentro de ella. Se puso en pie. No lo quiero. El silencio fue inmediato, reverencial. Elspeth sostuvo la mirada del abogado. No tembló. No seré comprada, se dijo. Ni por dinero ni por desprecio. Theodore intentó ofrecer tiempo, papeles, razones. Los hermanos exigieron rapidez, renuncia, victoria. Elspeth escuchó todo como quien oye llover detrás de un muro. No aceptaré nada de ese hombre. Nathaniel la observó con una mezcla de alerta y admiración. Aquella no era una huida, era una elección. Pidió solo una cosa. Las fotografías de su padre. Cuando el sobre llegó a sus manos, el peso fue distinto. Ese sí era un legado. Salieron juntos. En el vestíbulo, Elspeth intentó explicarse a sí misma lo inexplicable, incluso sonrió. Hasta que recordó el disquete. Regresó sola. Las risas la alcanzaron antes que la puerta. Brindaban. Celebraban. Alguien había vuelto a insultar a su madre. Bastó un instante. El tiempo justo para decidir quién quería ser.
Entró sin pedir permiso. Tomó el disquete. Luego la carpeta. He cambiado de opinión, dijo con serenidad. Lo voy a necesitar. El silencio ahora fue miedo. Caminó hacia la salida con la carpeta contra el pecho, Nathaniel esperándola como si siempre hubiera sabido que volvería así. Antes de cerrar, se giró apenas. Seguid, por favor. Uno de vosotros acababa de llamar puta a mi madre. La puerta se cerró. Y por primera vez desde que empezó todo, Elspeth sintió que el legado, ese peso antiguo y ambiguo, ya no la aplastaba. Le pertenecía.